Bueno, nos encontramos en la Biblioteca Central de la Universidad de la Frontera. Estamos con la doctora Eve Bezzuri, una visita internacional muy importante. Primero que nada, muchas gracias, Eve, por aceptar la invitación a nuestra universidad. Para nosotros es muy importante, lo entendemos como un aliento y un apoyo a los esfuerzos que venimos desplegando en el Centro de Investigación Social para levantar los temas CTS, ¿no? Particularmente con sociología y de manera interdisciplinaria, con gente de otras unidades de la universidad. Y primero, creo que hay un tema interesante, ¿no? en vuestra trayectoria, y es como una antropóloga, ¿no? de formación podríamos decir, en la escuela tradicional, ¿no? de la investigación antropológica, cómo se incorpora a los temas CTS, ¿no? Yo creo que ahí hay algo interesante y me gustaría que conversemos. Sí, fíjate, primero respecto a lo que mencionabas tú de la UFRO, estamos en este escenario. Para mí eso también es muy importante, es muy lindo, porque es de alguna manera llegar al sur, volver al sur más bien, porque soy de origen argentino, que he vivido más de 50 años fuera de ese país. Y siempre me atrajo el sur, y bueno, esta es una de las primeras veces que puedo venir al sur, ¿no? Y al sur de Chile, ¿no? Así que muy contenta por la oportunidad, por la invitación que se me hace. Y en relación con lo de la antropología y los estudios CTS, bueno, aquí estamos 3 antropólogos, porque detrás de la cámara también hay un antropólogo. Y sí, yo también a veces me he hecho la pregunta, caramba, ¿cómo es que uno llega desde la antropología y desde el tipo de antropología que se hacía en mi época y donde estudié, que era Inglaterra, la antropología social británica, donde cuando llegué allá como estudiante, el director a Oxford, el director de la biblioteca, que era el profesor Evans Pritchard, me llevó a visitar la biblioteca, el director del instituto, y en los estantes de los libreros, ¿no? Había cartelitos en bronce que decían Colonial Service, ¿no? Y era del servicio colonial en África, en Asia, en fin, todos los sitios coloniales estaban los ingleses. Y la antropología había surgido directamente ligada al aparato colonial, de administración colonial, y ese instituto, el Instituto de Antropología Social de Oxford, daba condiciones especiales de ingreso a los funcionarios del servicio colonial. Si tú eras un funcionario del servicio colonial, no necesitabas tener un título de pregrado y podías entrar directamente a hacer ese curso que era posgrado. Entonces estaba todo pensado en la administración de las colonias, ¿no? La reflexión que se hacía, el estudio etnográfico de los distintos grupos, que eran años pares o impares, te tocaba África Oriental o África Occidental. Yo llegué en el año que me tocaba África Oriental, y bueno, y así me especialicé en los Nuber, los Asande, los Kipsigis, los Nandi, qué sé yo, toda esa gente de África Oriental, que fue una experiencia fantástica, pero bueno, nada que ver con la ciencia y la tecnología, que es una historia que llega bastante después, posterior, que tiene que ver con nuestra historia latinoamericana, con un exilio que tuve que hacer de Argentina, acompañando a mi esposo, que salía del país por razones políticas. Y entonces, cuando llegué al país que nos recibió, que fue Venezuela, surgió esa posibilidad totalmente de manera contingente, ¿no? Entonces yo creo que hay accidentes también en la evolución del conocimiento, ¿no? Esos accidentes que ayudan también al crecimiento de las personas y de las disciplinas, porque también las disciplinas a veces reciben impulsos de lugares insólitos, precisamente porque se dan estos accidentes, ¿no? La historia, en ese sentido, siempre es una fuente de novedad. Y bueno, a mí en mi historia personal me tocó eso. Además estamos en un momento en el cual los estudios de la ciencia tenían más bien, o ciencia y tecnología, tenían más bien la forma de una sociología de la ciencia, ¿no? Muy constructivista, ¿no? Todo el programa
otro programa inglés, ¿no? que estaba diseminando y la crítica a las propuestas de Merton, ¿no? Esta sociología postmertoniana que le llama Pablo Kreiner, ¿no? Sí, sí. Entonces, bueno, que eso fue una cosa también muy, muy linda porque era natural, por la forma por haber estudiado allá, por haberme formado allá, uno lo aceptaba más naturalmente esto, que además coincidía con digamos, visiones de la temática, ¿no? Esta irreverencia de los ingleses de romper con los esquemas funcionalistas a la Merton, de decir, no, caramba, hay que también tocar el conocimiento científico y hay que todas las tesis de Bloor de sostener en principio todo conocimiento está en una misma altura, en una misma situación. Vamos a ver si es verdadero o falso, si aguanta o no aguanta. ¿Ah? El principio de simetría generalizable, ¿no? Aplicar el principio de simetría a todas las formas de conocimiento, eso como principio metodológico hasta la fecha me parece quizás el aporte más importante de los estudios sociales de la ciencia, ¿no? Después tú puedes demostrar que un conocimiento es mejor que el otro, pero después de analizarlo y no a priori como solemos partir desde Occidente, que pensamos que el conocimiento científico por per se, porque parece una C mayúscula, es más importante, ¿no? Ahí hay una cosa interesante, es como, yo tengo la sensación que los estudios de la ciencia se desarrollan en América Latina como a contrapelo de lo que viene ocurriendo en el primer mundo. Porque la crítica a la postura mertoniana, una crítica para sacar de la alta iglesia, digamos, la ciencia, tratarla como un fenómeno social como cualquier otro, pero en la misma época, en América Latina se trata de construir una institucionalidad científica, se trata de poner recién en escena, digamos, el valor de la ciencia, ¿no? Entonces es una situación bien para bajar lo que viene ocurriendo. Y allí está la experiencia suya en la creación del primer centro de investigación en el estudio de la ciencia, el IBIC, en Venezuela, ¿no? Es cierto, porque no fue en el IBIC, primero fue en la Universidad Central de Venezuela, que era la universidad donde había más gente, más estudiantes y demás. Pero el intento allí era obtener un reconocimiento desde la ciencia social de la importancia que el fenómeno científico y técnico tenía en el mundo contemporáneo, inclusive en nuestros países, ¿no? Es decir, que la ciencia y la tecnología no eran ajenos a la realidad de América Latina a través de las multinacionales que ya estaban llegando, a través de distintos intentos de los gobiernos de hacer una modernización de la ciencia. Era en la época que se creaban los aparatos científicos modernos, los CONICET, todo esto. Y entonces nos parecía que no podíamos quedar ajenos, las ciencias sociales no podían ignorar el fenómeno científico, inclusive para criticarlo, y fundamentalmente para criticarlo en el buen sentido, ¿no? Que eso es lo que también quisiera enfatizar en nuestra charla de hoy, que no es para acabar con la ciencia, ¿no? No es una crítica de la ciencia para liquidarla, sino justamente para entenderla y para ponerle límites o lineamientos que tenían que ser lineamientos de política pública para orientar la ciencia hacia beneficios de la sociedad nacional, o de sociedades locales o de la humanidad como todo, pero sí era un fenómeno social y cultural importante. Entonces, ¿cómo podía ser que las ciencias sociales ignoraran por completo la ciencia, ¿no? Y en esa división que se dio, las ciencias sociales realmente analizaban mitologías, leyendas, procesos productivos, lo que tú quieras, la familia, juventud, familia, etcétera, ¿no? Todo menos ciencia y tecnología. Entonces lo que hicimos es armar un programa de posgrado donde se trató de estudiar la ciencia y tecnología como un fenómeno social e histórico, y también dar las herramientas metodológicas para empezar a pensar políticas públicas y planificar el desarrollo científico y tecnológico que se quería hacer. Estábamos en un centro de planificación del desarrollo que estaba muy de moda en la época, entonces eso ayudaba, ¿no? Bueno, ahí hay un tema interesante en la historia, ¿no? Y es que esta idea que los estudios de la ciencia, tecnología en América Latina tienen que ver siempre con la emergencia de la aplicación, el impacto positivo o negativo, digamos, ¿no? Del desarrollo científico-tecnológico, de modo tal que cuando uno trata de entender esa clase de problemas, observa tensiones, ¿no? Brechas, ¿no? O impactos ambientales, impacto
en las lógicas culturales o las relaciones interculturales en nuestras sociedades, los problemas de patrimonialización, los problemas energéticos. Eso yo diría que es como las principales temáticas hoy, ¿no? Entonces, quizás me interesa mucho hablar sobre cómo se han modificado o no esas tensiones estructurales, ¿no?, de la sociedad latinoamericana, que dan lugar a una reflexión específica sobre la ciencia. Es así, porque lo que hemos hecho es, digamos, como colectivo, en la región latinoamericana, me imagino que en otras partes del mundo también, es ir acompañando los procesos de cambio de los ejes dinámicos del desarrollo de las sociedades, ¿no? Entonces, claro, siempre se habla de los impulsos del desarrollo tecnológico. Claro. En un momento viene la cuestión de la necesidad de la modernización de la agricultura o el problema energético, que es constante, aunque va asumiendo distintas tecnologías en cada momento, pero sí hubo un problema energético desde el inicio, y que era muy serio para los distintos países, algunos porque eran productores de energía, como en el caso de Venezuela, pero en otros porque eran consumidores de energía, y los precios se convertían en costos sociales y económicos demasiado fuertes para el desarrollo, ¿no? Pero sí, en cada momento aparece, o cuando aparece la biotecnología y aparecen los transgénicos, inmediatamente se convierten en temas de interés del campo CTS, para tratar de proporcionar una explicación social que vaya más allá del argumento propagandístico de autointerés de los científicos o de las empresas que impulsan ese desarrollo. Y el argumento desarrollista, ¿no? El ideario de modernización, de transformación, que siempre un ideario que se piensa desde otra sociedad, o real, ¿no? El primer mundo, Europa, Estados Unidos, o una sociedad imaginaria, que haría que transitemos hacia esta sociedad del conocimiento, etc., de manera muy acrítica. La comprensión de la ciencia, ¿no? Se ha tomado muy mecánicamente, lamentablemente se ha tomado muy mecánicamente, aunque a veces sirve como la zanahoria, claro, para empujar, ¿no? Para impulsar las cosas en una cierta dirección, pero sí, no saber cualquier dirección nueva. Claro. O hay múltiples direcciones, ¿no? También el desarrollo. Uno de los temas interesantes es que en América Latina se ha ido generando, ¿no?, una sociedad, una asociación de investigadores en estudios sociales de la ciencia y la tecnología, que se llama SOCITE, que a mí me parece que ha tenido un rol fundamental en la diseminación, en la sensibilización y en la organización y en el conocimiento, ¿no?, de los investigadores en esta materia. Bueno, usted fue una de las fundadoras de SOCITE, ¿no? Sí. Ahí se fue una aventura, una pequeña aventura de un grupo chico de gente, pero que sentíamos la necesidad de que no valía la pena crecer solos y articulados a un público internacional, sino que teníamos que crear una plataforma, un espacio para discutir nuestras visiones, las del colectivo, nuestra realidad, nuestros problemas, ¿no? Y entonces fue muy bueno que Pablo Kramer y personas en Buenos Aires organizaron la primera reunión. Hablábamos antes, no me acordaba bien la fecha, fue en el 95, se hizo en Buenos Aires, y ahí armamos la asociación, que no la armamos como asociación, la armamos como una red de encuentros, ¿no? Y tratamos de programar que, bueno, vamos a hacer periódicamente encuentros latinoamericanos, que esto y que el otro. Y entonces el año siguiente, en 96, yo organicé la primera reunión en Caracas. Es decir, la segunda, la primera fue en Buenos Aires, la segunda fue en Caracas, y de ahí en más, cada 2 años hemos logrado mantener esto vivo y además en crecimiento. No es un crecimiento explosivo, porque tampoco es una disciplina así que va a cubrir el mundo, pero sí reflejó que había grupos interesados que empezaron a hacer también actividades de posgrado, de formación, que hubo varias generaciones de jóvenes que entraron a este campo y bueno, y estamos ahí ahorita, que hemos llegado al 12º congreso después de 20 años, y que vamos a tener el próximo
en Curitiba, en Brasil, en julio. Sí. Y siempre hemos llegado a tener entre 500 y 600 participantes, ¿no? Así que está bien, está bien. Y ahí está la experiencia también de la escuela doctoral, ¿no? Eso fue muy lindo, sí, eso fue muy lindo, porque empezó como un encuentro de jóvenes investigadores, que era reunirse jóvenes investigadores con otros investigadores que no éramos tan jóvenes y cada vez éramos menos jóvenes, pero la idea era poder conversar en un contexto ya más chiquito, más cerrado, y conversar sobre trabajo, sobre sus tesis, generalmente eran las tesis de maestría o de doctorado, y entonces en un año, no me acuerdo si era alrededor de la cuarta, quinta reunión, se transformó en una escuela doctoral por razones de financiamiento, porque Luis Sanz Menéndez de España había obtenido un financiamiento de la Agencia para el Desarrollo de la Ciencia de España, y ellos tenían la forma de la escuela doctoral. Entonces hicimos, no sé cuál encuentro, el número 5, de encuentro de jóvenes investigadores, primera escuela doctoral, todos juntos. Y fue un encuentro muy, muy lindo en Caracas en el 2009, donde se trabajó muy bien, siempre concentrando a la gente una semana y discutiendo con ellos, ¿no? Con comentarios de los propios compañeros y los investigadores más senior. Y eso ha resultado muy positivo, se ha constituido en un encuentro de establecimiento de vínculos generacionales, porque la nueva generación, ese grupo de chicos que se juntaron ese año, pues quedan ya de amigos, de colegas, y empiezan ellos a pasarse inclusive los nombres para ocupar puestos representativos en otras asociaciones también, como ocurre ahora con la 4S, ¿no? La 4S en Estados Unidos, la Sociedad para el Estudio Social de la Ciencia en Estados Unidos, todo con ese. Y además para compartir siguen encontrándose en otros eventos y empiezan a interactuar mucho más, ¿no? Eso nos ha ayudado a consolidar la red, ¿no? Bueno, ahí la experiencia que hemos tenido 2014-2015 ha sido muy interesante, ¿no? En el caso chileno logramos una relación, una alianza con Jorge Giver, ¿no? Llegamos Jorge Giver de la Universidad del Paraíso, con Andrés Gómez de la Universidad de Chile, y me tocó a mí por el lado de la UFRO, ¿no? Y en esta alianza logramos hacer la escuela doctoral en Chile, que fue en junio de... En julio de este año, comienzo de julio de este año. Claro, en Valparaíso, que fue una muy buena experiencia, sí, ¿no? Fue una experiencia realmente estupenda. Salió todo el mundo muy contento de esta escuela, se trabajó muy bien, con mucha densidad de esfuerzo. Los trabajos revelaron también una maduración del campo de estudios, en el sentido de que los trabajos en general fueron buenos, ¿no? Hubo trabajos originales, ¿no? Que también es eso, hay un trade-off entre a veces originalidad y calidad, ¿no? Entonces aquí hubo calidad y originalidad, y especialmente hubo tesistas, bueno, de varios países, tesistas brasileños, argentinos. Hubo más participación de profesores de Chile que estudiantes de Chile, sí. Eso lamentamos, ¿no? Y había una muchacha chilena que ahorita está en Alemania, que no pudo venir de Alemania, como había sido aceptada por la selección que se había hecho antes, pero esperamos que otra escuela doctoral que se haga en Chile ya haya mucho más estudiantes. No sé si habrá sido una cuestión de logística, los problemas de tiempo. Yo creo que eso nos lleva al caso, al estado de los estudios sociales, la ciencia y la tecnología en Chile, ¿no? Yo tengo la impresión que hace, no sé, 10 años atrás era muy poca la gente que estaba en estos temas, y en los últimos 3, 4 años ha venido increciendo de manera impresionante. Claro, pero todavía están terminando licenciaturas, haciendo maestrías, estudios para terminar doctorado. Recién se conforman redes, ¿no? Que están generando la articulación de gente que está en posgrado en estas materias, ¿no? Entonces es como bien emergente todavía lo que está ocurriendo en el caso chileno. Sí, pero te digo, resultó realmente excelente. La reunión estuvo muy bien, estuvo muy bien organizada, hubo mucha camaradería, mucho espacio
para cordializar, ¿no?, entre los participantes. Estábamos todos en el mismo hotel, que a veces no ha sido posible, había que poner a los estudiantes en un lugar, profesores en otro, y eso genera distancia porque no hay oportunidad de compartir, ¿no? Entonces eso estuvo muy bien, estuvo muy lindo, y era la cosa que hacía años que decíamos, y bueno, ¿y Chile cuándo es que entra, no? Y que no tenía, entonces fue una oportunidad estupenda. Bueno, y en el marco de esa escuela doctoral, la relación con la Universidad de Chile, la Universidad de la Frontera, la Universidad del Paraíso, se genera luego esta actividad en que estamos ahora, ¿no? La visita suya a la UFRO, la visita de Rosalba Casas a la Universidad de Chile, a la Universidad del Paraíso, la visita de Pablo a la Universidad de Chile. Y quizá yo solo comentar, ¿no?, que esta semana es una semana intensa de conferencias, de reuniones en Chile, el tema CTS, sí. Y mañana tenemos la conferencia Rosalba en Valparaíso, el viernes tenemos el encuentro de todos en la Universidad de Chile, ¿no?, el conversatorio que vamos a tener. No, absolutamente, una agenda variada, multisituada, sí. con distintas modalidades de trabajo, lo cual también nos pone en un escenario muy rico, porque podemos hacer varias cosas. La última actividad que se va a hacer justamente para discutir el volumen que está en preparación con los materiales que se presentaron en la Escuela Doctoral de Valparaíso, que va a ser coeditada por los colegas organizadores del evento, pero entonces para la evaluación de los trabajos, ahí la discusión del formato del libro y demás, nos vamos a reunir en petit comité o en gran comité, los investigadores que venimos de visita, más los editores. Bueno, Eve, muchas gracias por esta pequeña conversación, ¿no? Un registro para la universidad, ¿no?, para la formación de estudiantes de nuestros temas CTS, y ahora, bueno, nos vamos a la conferencia. Muy bien, muchas gracias, Ronald. Está bien.